Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Muy buena tarde para todos. Dios los bendiga. Feliz inicio de semana laboral, 28 de octubre de 2024. Bueno, hoy estamos en nuestra fase final ya de esta cursada que hemos emprendido, que son epístolas universales. Hemos hecho un recorrido acerca de lo que es la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la carta de primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, y ahora vamos a estar en lo que es la última de de este bloque de cartas o epístolas, y vamos a adentrarnos a la más pequeña de ellas, que es la carta de Judas. Así que bueno, le voy a pedir a Mario si me hace el favor de poder leer esta carta. Es una carta muy chiquitita. De hecho, es una carta que cuando se nombra, nunca se menciona como Judas capítulo 1 versículo 20, por ejemplo. Cuando ustedes citen a Judas, nunca lo hagan por capítulo, porque no tiene capítulo. Es una carta completa. Entonces, solo cuando ustedes citen a Judas, ya sea en algún escrito o cuando vayan a predicar o en alguna reflexión, solo tienen que decir Judas 24, Judas 15 o Judas 18. Solamente hay que citar el versículo, pero nunca el capítulo. Así que bueno, le voy a pedir a Mario, si fueras tan amable, amigo mío, de poder leernos para la clase lo que es la carta de Judas y familiarizarnos un poco respecto de los términos que vamos a estar analizando en esta ocasión. Por favor, amigo. ¿Vale? Yo, Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, saludo a los llamados, amados por Dios Padre y resguardados por Jesucristo, que la misericordia, la paz y el amor abundan en ustedes. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos, que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron, incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrimiento y sufrieron el castigo del fuego eterno. Asimismo, también estos hombres, en sus sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le dictaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra el juicio de maldición, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen y en las que por instinto conocen, se corrompen como animales irracionales. Lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por amor al dinero cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. Estos empañan los ágapes que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos. Son nubes sin agua, que el viento arrastra de un lado a otro, árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar. Son indómitas olas del mar, cuya espuma es su propia vergüenza.
estrellas errantes cuyo eterno destino serán las más densas tinieblas. Acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo, miren, el Señor viene con sus miriadas de santos, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Estos critican y se quejan de todo, y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Son arrogantes al hablar, aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho. Pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron, es, en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo con los bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe, oren en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, mientras se espera la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sean comprensivos con los que dudan, a otros arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo, y a otros más ténganles compasión. Pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. Y aquel que es poderoso para cuidar de, lo, de que no caigan y presentarlos intachable delante de su gloria con gran alegría al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Bueno, es una carta que si ustedes se percataron, hermanos, si ustedes leen el versículo 3 al 17 de Judas, se van a dar cuenta que hay una gran similitud entre lo dicho o escrito en en la segunda carta de Pedro, del capítulo 2 del 1 al 17. Se van a dar cuenta que del versículo 3 de Judas hasta el 16 es una copia, diríamos, de segunda de Pedro 2 del 1 al 17. Incluso el versículo 18 de Judas es una réplica de lo escrito en el capítulo 3 versículo 3 de segunda de Pedro. Entonces quiere decir que alguien tomó como fuente al otro, ¿no es cierto? ¿Quién tomó como fuente a quién? ¿Judas a Pedro o Pedro a Judas? Y los eruditos concuerdan que al ser la carta de Pedro la carta más grande, absorbe la más pequeña. Es decir, que Judas tenía una carta tan chiquitita, pues no iba a copiar una porción grande de la carta de Pedro y quedarse solo con eso. Pero una carta grande, como diríamos grande en comparación con la de Judas, tomar un extracto de lo que dice Judas e incluirlo en su carta, evidentemente es mucho más lógico que eso pudiera suceder. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en la presentación y entonces adentrarnos un poco al pensamiento de esta carta, la carta de Judas como epístola universal. Una carta o una epístola o una cartita, como quieran ustedes nombrarla, termina con una doxología. Una doxología profunda, una doxología que denota una teología muy interesante respecto de la cristología, ¿verdad? Y sobre todo la relación que tiene como salvación.
porque esta doxología o este cántico con el que termina la carta dice aquel que es poderoso para guardarlo sin caída, y cuando dice aquel, evidentemente se refiere al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces ya hay una connotación cristológica, porque el versículo 21 dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, aquel que es poderoso, ¿poderoso para qué? O sea, tiene poder, tiene autoridad. Y la respuesta es para guardarnos sin caída, es decir, para conducirnos en el camino de santidad, que es lo que va a referirse a la carta. La carta está planteando los falsos maestros y entonces hay muchos que estaban cayendo en las mentiras de estos falsos maestros. Entonces, solamente Jesucristo puede guardarnos de no caer en eso y presentarnos sin mancha delante de su gloria. La presentación sin mancha evidentemente tiene que ver con el aspecto de los sacrificios que limpiaba los pecados, ¿no es cierto?, a través de el sacrificio de Cristo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, en esta doxología, en este cántico de la iglesia del primer siglo, nos plantea este conocimiento de redención y dice, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, y entonces ya el aspecto de la salvación que proviene de Dios, que es muy propio del pensamiento teológico del Nuevo Testamento, porque la salvación, según la teología del Nuevo Testamento, viene por Dios, más bien viene de Dios por medio de Jesucristo. Y entonces termina con estas adjetivaciones, dice, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Estos cuatro atributos que se le dan o se le atribuyen a la divinidad, ¿no? Tiene que ver siempre con conquista. Recuerde que estamos en una época en donde hay un imperio que está gobernando, ¿no? Un imperio que tiene poder, un imperio que reclama para sí la gloria de César y la majestad a César. Y esta doxología evidentemente termina diciendo, bueno, al único y sabio Dios. Es el que merece gloria, majestad, imperio y poder, y habla acerca ya de la eternidad, ¿no? Esa frase de por los siglos, pues habla de una eternidad. Así que esta es una carta maravillosa que termina, insisto, con un canto cristológico, en relación a la salvación de Dios. Bien, ¿qué podemos conocer de esta cartita tan chiquitita? Bueno, lo primero que tenemos que hablar es acerca de la fecha y quién fue el autor de esta carta. Debemos reconocer en la historia de la formación del canon que Judas tuvo algunas, si no es que muchas, dificultades para entrar en el canon del Nuevo Testamento. Fíjense que esta disputa de paternidad literaria de Judas viene a esclarecerse un poco o viene a dejar de ponerse en duda cuando se incluye en el canon de Muratori, que es la lista canónica más antigua que se tiene, hacia el año 170, y ya la incluía dentro de esta lista como una literatura aceptada dentro de la cristiandad. A mediados del siglo III, el filósofo Orígenes la conocía y también echaba mano de esta epístola, pero era plenamente consciente de que muchos la ponían en duda en su derecho de ser escritura o tener este nivel de ser palabra de Dios. Eusebio, quien todos sabemos, el gran historiador eclesiástico del siglo IV, hizo un examen exhaustivo de la posición de varios libros que estaban en uso y recuerde que había tres, ¿cómo se llama? Este, grupos, diríamos. Y uno era de los admitidos, los que no tenían ninguna duda, que eran palabra de Dios, los libros que algunos estaban plenamente reconocidos, otros no, y el tercer grupo eran los discutidos, los que de plano había serias dudas de que no fueran palabra de Dios. Y dentro de este grupo de los libros discutidos, que no eran tan aceptados, pues encontramos la carta de Judas.
Jerónimo, ya avanzado el tiempo, Jerónimo, el siglo cuarto, que es el traductor de la Vulgata Latina. Recuerden que la Vulgata Latina se convierte en la versión oficial de la Iglesia durante muchos siglos, porque es la traducción madre o la traducción reina de el griego a latín, ¿verdad? A latín. Entonces, evidentemente fue una de las versiones o de unas traducciones de mucha influencia durante muchos siglos. Bueno, Jerónimo tenía sus dudas acerca de Judas y nos da las razones para las dudas que se tenían. Esto tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuáles eran estas dudas? Bueno, lo extraño de Judas es la forma en que cita como autoridades libros que estaban fuera del Antiguo Testamento, lo que es el caso del libro de Enoch. El libro de Enoch, como ustedes saben, es un libro apócrifo. Es una literatura intertestamentaria. Es una literatura que dentro de ¿cómo se llama? De la lista canónica del Antiguo Testamento no aparecía como aceptada, pero que era un libro muy apreciado dentro de las comunidades cristianas, ¿eh? Muy apreciado. Entonces, cita a Enoc, ¿no es cierto? Como diciendo, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo aquí el Señor con sus santas decenas de millares, y lo cita y dicen, bueno, ¿cómo puedes citar un libro que no es canónico y lo toma como palabra canónica? Además de que el autor usa como escritura algunos libros que se escribieron entre el Antiguo y Nuevo Testamento y que se consideraron nunca como una escritura, nunca fueron como parte del canon hebreo. Bueno, los dos ejemplos que tenemos aquí es el siguiente. El primero, la referencia en el versículo 9 a Miguel, que esta es una historia que se plantea, ¿no es cierto?, de un libro apócrifo que se llama La Asunción de Moisés. En el libro La Asunción de Moisés aparece esta historia de una discusión entre el diablo, ¿verdad? Y el arcángel Miguel, ¿no? Y el arcángel Miguel disputándose el cuerpo de Moisés, para am, este, ver quién se lo quedaba. Evidentemente, esta historia, ¿no? Es 100% apócrifa. No hay un dato dentro del Antiguo Testamento que nos plantee que fue del cuerpo de Moisés. Mucho menos no hay ninguna referencia de que haya habido un pleito entre Satanás y el arcángel más importante dentro de la corte celestial, llamado Miguel, que hayan estado como que en esta lucha. Evidentemente, hermanos, esta es una historia que dentro de la literatura apócrifa, como ustedes recordarán, tienden a exaltar virtudes de personajes antiguos y que les permitan demostrar los autores de esta literatura les permitan mostrar sus ideas basándose en figuras antiguas para desarrollar sus propias ideas. Pero evidentemente el hecho de que aparezca esta historia, ¿no? En el libro de Judas hace que muchos la tomen como sospecha diciendo, pues no se puede considerar el libro apócrifo, la Asunción de Moisés, como algo que haya sido cierto, históricamente cierto. Evidentemente, debemos entender cuál es el fin que le da el autor de Judas, cuál es el fin que le da esta cita que él toma del libro de la Asunción de Moisés. Y evidentemente, hermanos, lo hace como una catequesis. Porque el problema la apreciación que se tiene de la cita que se hace en el versículo 9 cuando dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se profirió a proferir, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor te reprenda. Esto, queridos hermanos, tiene que ver con el contexto de la explicación que está dando de los falsos maestros y que incluso los ángeles tienen cierta reverencia de emitir juicios que no, los falsos maestros no se guardaban nada de eso. Los falsos maestros eran capaces de decretar, de maldecir, de injuriar, de decir esto es así y esto es así, muy típico de los hoy
famosos apóstoles y profetas que decretan, atan y demás, lo está haciendo evidentemente, está tomando como referencia para hacer una catequesis, una enseñanza que dice, ni siquiera los ángeles se han atrevido a tanto como estos falsos maestros que tenemos que se están metiendo dentro de la iglesia. Bueno, el otro punto que Judas cita como si fuera una autoridad está, como dije, en los versículos 14 y 15 de Judas, donde confirma su posición con una cita de una profecía, ¿verdad? Como era costumbre de todos los autores del Nuevo Testamento, pero la cita de Judas no está tomada de ningún profeta, diríamos, del Antiguo Testamento canónico, sino está tomada directamente del libro de Enoc, que él parece considerar escritura. Ahora, es muy importante, hermanos, no tenemos tiempo para analizar el libro de Enoch, ustedes pueden buscarlo en cualquier lado, pero el libro de Enoch, dentro de recuerden que la literatura que se da en este periodo intertestamentario, la Asunción de Moisés, el libro de Enoch, el testamento de Abraham, etcétera, etcétera, es una literatura que se desarrolla dentro de un contexto de género apocalíptico, ¿verdad? Es ahí, en esta época, en donde la apocalíptica tiene mucha influencia. Y ustedes saben, queridos hermanos, que el género apocalíptico, como lo vamos a ver en nuestra próxima cursada, que vamos a analizar el único libro de la Biblia que enarbola este género, que es el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que el género apocalíptico utiliza muchos símbolos para transmitir una enseñanza. Es decir, el autor de Judas está tomando la cita de Enoch y no le está dando un carácter normativo, no le está dando un carácter de decir, esto es palabra de Dios, sino más bien lo está usando como una enseñanza respecto de estos aspectos apocalípticos, ¿no? Porque dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares, ¿no? Es esa escena de victoria en que el Mesías viene, conquista, trayendo a todos sus ángeles, como si entrara todo un batallón, ¿verdad? A la guerra. Bueno, entonces, creemos, hermanos, que el autor de Judas, ahora podemos entender que el autor de Judas no está citando el libro de la Asunción de Moisés y el libro de Enoc como si fueran palabra de Dios, sino los está tomando como una referencia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos hoy en día cuando escribimos un artículo? Pues tomamos conceptos de teólogos protestantes, de teólogos católicos, ¿no es cierto? Pero no es que le estemos dando el valor de todas sus teologías, sino que en alguna de las cosas nos sirven a nosotros para enseñanza y reforzamiento de la tesis que estamos disertando. Bueno, lo mismo sucede con el libro de Judas. Así que por esto, por estas razones, el libro de Judas le costó trabajo entrar porque muchos veían, ¿verdad? Pues raro que se citaran estos libros que todos sabemos pues no formaban parte del canon del Nuevo Testamento. Así que Judas fue uno de los libros que tuvieron que esperar más tiempo para asegurarse su lugar en el Nuevo Testamento, pero ya para el siglo IV parece ser que estaba seguro y hasta la fecha, aunque sigue teniendo ataques precisamente por estas dos cosas que les comento, y también sigue teniendo ataques porque hay eruditos que dicen, ¿no es cierto?, que el libro de Judas es un retazo de la copia de Pedro, es decir, que Judas no tiene ningún valor. O sea, si Judas no existiera, pues ya lo que nosotros leemos en Judas, pues lo leemos en la segunda carta de Pedro. Entonces sigue siendo fuertemente atacado este escrito, ¿verdad? Por estas razones que plantean evidentemente un acompañamiento sospechoso, pero bueno, hoy la cristiandad en su mayoría, incluidos nosotros, reconocemos la carta de Judas como canónica, ¿ok? Como canónica. Ahora, vamos a ver que la carta de Judas no es una copia de Pedro y tampoco Pedro copia de Judas como si fuera un copy y pegue.
aunque pudiera ser. Cada autor le ha impreso su propia teología, que es lo que ahora vamos a descubrir en esta carta. Bueno, otro dato que debemos saber de manera académica es la fecha en que pudo haberse escrito esta carta. Hay claras indicaciones de que Judas no es un libro muy temprano. Si nosotros leemos el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Esta expresión muy pretérita, ¿verdad? Es decir, muy pasada, se refiere al tiempo pasado que hay como una línea de tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo pasado desde un presente en el que había un cuerpo de doctrinas que se consideraban ortodoxas, ¿verdad? Me ha sido necesario escribirles a ustedes esto, exhortándonos que contiendan, que peleen con mucho ardor por la fe que ya había, es decir, la fe se fue desarrollando en las comunidades cristianas como doctrinas propias, ¿verdad? Puntos de fe, digamos, hoy le llamamos, ¿no? Nuestra doctrina. Y evidentemente este proceso de establecimiento de doctrinas, pues nos hace pensar que Judas es un libro lejano a esta formación de doctrinas. En los versículos 17 y 18, exhorta a sus lectores a recordar las palabras de los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Ah? Exhorta a sus lectores a recordar las palabras de los apóstoles en el Señor Jesucristo. Y dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las santas palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, vemos claramente aquí que Él nos incluye como apóstol, ¿verdad? Entonces, no es un apóstol de Jesús. Y vemos claramente que ya nos hace referencia a un histórico, ¿verdad? Es decir, nos plantea un pasado. Parece ser que distante porque al parecer ya murieron los apóstoles, ¿verdad? Y dice, acuérdense de lo que nos dijeron. Y al parecer esto nos coloca para pensar en qué fecha fue escrita la carta. Así que eso suena a un tiempo cuando los apóstoles ya no estaban entre ellos y la iglesia recordaba su pasada enseñanza. Por lo tanto, la atmósfera o el ambiente de Judas es la de un libro que mira hacia el pasado, que mira hacia atrás. Evidentemente, entonces nos coloca una fecha un poco más tardía. Es verdad que Judas, ¿no? Diciendo en qué momento pudo haber sido escrito, es verdad que Judas recuerda como pasado el tiempo de los apóstoles. Pero también es verdad que, con la probable excepción de Juan, todos los apóstoles habrían muerto hacia el año 70. Es probable que todos habrían fallecido. Tomando juntamente el hecho de que Judas es posterior a los apóstoles y el de la que segunda de Pedro la usa, bueno, la fecha más razonable para poder datar esta cartita es entre el 80 y el 90. ¿Ah? Muy temprano 80, muy tardío el año 90. Para estas fechas, el autor tendría que ser ya una persona de avanzada edad, ¿verdad? De avanzada edad. Y que evidentemente no era del núcleo de los círculos apostólicos. Considerando entonces esto, si es una fecha temprana en el año 80, una fecha tardía en el año 90, nos coloca para saber quién pudo haber sido el autor de Judas. Esta es la pregunta que se nos plantea ahora. ¿Quién era el Judas o Judá, que es otra expresión para referirnos al nombre, que escribe esta carta? Bien, si nosotros leemos al principio, dice el versículo, dice, sí, el versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, fíjense, usa la palabra Jacobo, no usa la palabra Santiago, y ya nos da ahí la identidad, al menos, ¿verdad? Al principio del libro,
para hacer una referencia, quién pudo haber escrito la carta o bajo quién se pudo haber inspirado el autor para escribir la carta. Y entonces hay dos datos interesantes. Es un siervo, es un esclavo de Jesucristo. Este es un término muy paulino, ¿verdad? Pablo utiliza en todas sus cartas esta expresión porque Pablo tampoco fue apóstol de Jesús, ¿ok? No fue apóstol de Jesús directamente. No formaba parte del grupo de los 12, pero Judas tampoco. Entonces se identifica como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago o el hermano de Jacob. Bueno, en el Nuevo Testamento hay 5 personas que se llaman Judas. El primero de ellos lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 11, que está uno que se llama Judas, el de Damasco. Y dice el texto, y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí ora, ¿no? Es el Judas de Damasco en cuya casa está orando Saulo después de su conversión en el camino a Damasco. Otro Judas es Judas Barsabás, una de las autoridades de los concilios de la iglesia, que juntamente con Silas fue portador a Antioquía de la decisión del concilio de Jerusalén cuando se abrió la puerta de la iglesia a los gentiles. Y esto lo tenemos atestiguado en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, versículo 22, que dice, ¿verdad? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a quienes llevaron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. El versículo 27 dice, así que enviamos a Judas y a Silas. Versículo 32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, es decir, Judas era profeta, era un líder muy importante llamado Barsabás. Así que bueno, hay un candidato también para poder saber si este fue el autor. Y el tercero es Judas Iscariote, ¿verdad? Ya sabemos quién fue Judas Iscariote, pero prácticamente este personaje está descartado porque pues ya estaba muerto hace mucho, mucho tiempo. Así es que ninguno de estos 3 personajes se ha considerado en serio que pudiera ser el autor de la carta. Entonces vamos delimitando las propuestas y tendríamos los otros 2 candidatos. El segundo candidato, o el primer candidato, ¿no es cierto?, es otro Judas que se llama Judas no el Iscariote, que es un Judas, ¿verdad?, que pertenece también al grupo de los apóstoles del Señor, pero que se identifica o se separa o diferencia del Iscariote. De esta forma nos lo dice el autor del cuarto evangelio en el 14:22, donde dice, y le dijo Judas, entre paréntesis pone, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Este es el segundo que pertenece al tema. Ahora, queda descartado ¿verdad? Porque claramente, como vimos en la carta de Judas, está, el autor mismo se está excluyendo, porque dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor. Si este Judas, que no era el Iscariote, era discípulo del Señor, pues no pudo haber dicho eso porque él pertenecía. Más bien él tendría que haber dicho, recordad las palabras que nosotros los apóstoles del Señor les hemos dicho. No, no lo dice. Entonces queda descartado. Y entonces nos queda el último, ¿verdad? Que este último está en relación donde dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Ahora, dice Mateo capítulo 13 versículo 35 que Jesús tenía otros hermanos, ¿verdad? Y entonces
Dice Mateo 13, 55, hermanos, está ahí mal la cita, es Mateo 13, 55. ¿No es este el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, es decir, Santiago, Simón y Judas? Entonces, aquí hay dos referencias muy directas. Judas como nombre propio y hermano de Santiago, hermano de Jacobo. Estos dos, junto con Simón, pues eran los hermanos carnales de Jesús. Esta misma afirmación la va a hacer Marcos en el capítulo 6 versículo 3, que realmente Marcos es el primero que hace esta aclaración. Mateo la copia o la toma y la da como válida. Y dice el capítulo 6 versículo 3: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Le agrega un nombre más a los hermanos de Jesús, ¿no es cierto? Pero conserva los nombres. Igual, conserva el nombre de Jacobo y conserva el nombre de Judas. Así que, si alguno de los Judas del Nuevo Testamento fue el autor de esta carta, tiene que haber sido este Judas, porque solo él podía ser llamado en verdad el hermano de Santiago, ¿no? O el hermano de Jacobo. Y evidentemente, hermanos, para que la iglesia pudiera reconocer autoridad en esta carta, pues evidentemente el parentesco cercanísimo con el Señor Jesucristo, pues hacía factible que se reconociera como una carta autoritativa. Recuerden ustedes que después de la asunción de Jesús y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, los hermanos de Jesús creyeron en él. Tan es así que Jacobo o Santiago, ¿verdad? Que ya lo vimos, era el hermano de Jesús y que tuvo un lugar predominante, tenía mucha influencia y autoridad. Bueno, vemos a este Judas que pudo haber desarrollado esta autoridad simplemente por ser el hermano carnal de Jesús. Así que si nosotros pensamos que este libro es escrito por Judas, debemos entonces identificar que Judas es típicamente una carta judía, que tiene que venir de alguien judío y calza muy bien con la personalidad del hermano del Señor. Sus referencias y alusiones son tales que solamente un judío las podía entender. El libro de la Asunción de Moisés, el libro de Enoc, ¿no? Todos estos aspectos de Sodoma y Gomorra, los aspectos de Egipto, los aspectos del profeta falso Balaam, la referencia de Caín, etcétera, son temáticas propias del Antiguo Testamento. Y evidentemente el autor estaba sumamente familiarizado con la cultura judía. Ahora, analizando la carta, dicen los eruditos, es una carta sencilla y tosca, gráfica y pictórica. Está claro que es la obra de un pensador sencillo y no de un teólogo. Le encaja bien a Judas, el hermano de nuestro Señor. Se atribuye a su nombre y no es fácil imaginar por qué se le iba a atribuir a menos que él fuera su verdadero autor. En nuestra opinión, que decimos que esta breve carta es realmente obra de Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Así es que para esas fechas, evidentemente, Judas no tendría que ser tan viejo, porque si consideramos que Judas es casi el último de los hermanos de Jesús, pues evidentemente cuando el Señor Jesús muere, Judas tuvo que haber sido un chico, ¿verdad? Un adolescente. Este, diríamos entonces, pensando en las fechas 80, 90, evidentemente sus hermanos, que eran los más jovencitos, pues no estarían tan grandes o no habrían muerto todavía, como para que no fuera factible que alguno de ellos pudiera escribir esta carta. Bueno, ya una vez que nos saltamos estos temas, hermanos, vamos a entrar a la motivación que le da el autor de Judas a la carta, ¿verdad? Y entonces
¿Por qué se escribe Judas? Porque al igual que Segunda de Pedro, sale al encuentro de la amenaza de los falsos maestros que se están introduciendo dentro de las comunidades cristianas. Judas había tenido la intención de escribir un tratado sobre la fe que todos los cristianos compartimos. Esto es re interesante. Vean lo que dice el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando, etcétera. O sea, él estaba en otro tema, ¿no? Él tenía la intención de escribir una carta sobre la fe de todos los cristianos. Desafortunadamente, pues esa carta o no se concretó o si se concretó, no se sabe, ¿no? Si finalmente después de que escribiera esta, Judas arrancaría con su propósito original, pero por el testimonio de él, dice, yo ya estaba escribiendo otra cosa. Sin embargo, tuvo que dejar de lado esa tarea en vista de la aparición de personas cuya conducta y pensamiento eran una amenaza para la iglesia cristiana. Dice, pero ahora necesito escribirles para exhortarles acerca de aquellos que están combatiendo, ¿verdad? Y ustedes tienen que hacerlo de manera vehemente y de manera ardientemente de las herejías que se están metiendo. ¿Cuál era la herejía más difícil o la más peligrosa que se estaba infiltrando en estas comunidades que va dirigida la carta? Pues ya sabemos la negación de la divinidad de Jesús. Recuerden que las grandes herejías tenían que ver con la humanidad y la divinidad de Jesús. Y según el versículo 4 dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solo negaban la divinidad de Jesús como Dios, sino también a Dios mismo, ¿no es cierto? Lo negaban como el único Dios verdadero y evidentemente planteaban otras alternativas de divinidad. Esto hacía evidentemente pues un gran problema en las comunidades. Imagínense que llegáramos hoy a la iglesia y que alguien viniera a predicarnos diciendo, mira hermanos, Dios no existe, ¿no? O como dijo la película, Dios está muerto. Así que bueno, hoy vamos a tener que buscar otras divinidades alternas para creer en ellas. Evidentemente esto causaría un gran revuelo en la iglesia y muchos daríamos la batalla para decirlo, que decir lo contrario, pero esto es lo que sucedía en el primer siglo. Primero vamos a ver las advertencias que le hace el autor de Judá a estos falsos maestros, a estos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios. ¿Qué advertencia les da? Primero, les advierte que tengan cuidado porque pueden pasar o pueden sufrir la suerte que sufrió el pueblo de Israel. Según el versículo 5 dice, quiero recordarles algo, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es decir, les hace una advertencia. Ojo, tengan mucho cuidado, porque el Señor sacó al pueblo que clamó durante 4 siglos que lo sacaran de la esclavitud. Pero cuando estos fueron libres y no creyeron en el Señor, hicieron un becerro de oro, fueron destruidos por el Señor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la advertencia que les da el autor a Judas a estos falsos maestros? Tengan cuidado, porque miren, Israel había sido sacado a salvo de Egipto, pero no se les permitió entrar a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Es decir, todos los que salieron de Egipto fueron muertos en el desierto, excepto dos personajes, Caleb y Josué, ¿verdad? Pero de ahí todos murieron. Entonces, ten cuidado porque pueden ser destruidos de la misma manera. Segunda advertencia. Algunos ángeles que se creían tener la segura, que poseían la gloria del cielo, que estaban dentro de las cortes celestiales, vinieron a la tierra y corrompieron con su concupiscencia a las mujeres, a las mujeres. Según Génesis 6:2, sabemos esta historia que aparece y según el relato de Génesis 6:2,
dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Se equivocaron, tomaron una mala decisión, pensaron que podían hacer y deshacer como quisieran sin la autoridad de Dios. ¿Qué les pasó a estos ángeles rebeldes, verdad? Que hicieron su santa voluntad. Ahora están aprisionados en el abismo de oscuridad esperando el juicio eterno. Y Judas 6 lo dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Verdad? Imagínense, ni Israel se salvó, ni los ángeles, ¿no? Que son criaturas celestiales en una posición evidentemente mucho mejor que la que estamos nosotros, y al desobedecer y querer hacer su voluntad, ahora están, dice, prisioneros, están esclavos en prisiones oscuras. Y ustedes recuerden que la palabra oscuridad tiene que ver con lo contrario de la luz, es decir, están reservados para el juicio, ¿verdad? El día del juicio es un día oscuro. ¿Mm? Bueno, esta es una segunda advertencia. Israel, los ángeles, y tercero, el que se rebele contra Dios tendrá que enfrentar el juicio. Las ciudades de Sodoma y Gomorra se habían entregado a la concupiscencia y al vicio contra la naturaleza, de tal manera que su destrucción por fuego es una advertencia para todos los que se descarríen de manera parecida. Por eso el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra. Todos sabemos, hermanos, a ver, la tradición, se ha escrito mucho sobre esto y he leído mucho al respecto de cuál realmente fue el pecado de Sodoma y Gomorra. No lo voy a plantear aquí, ¿no? Pero bueno, la tradición se ha venido planteando que, el entendimiento generalizado que se tiene de este evento es que Dios destruye Sodoma y Gomorra porque había una depravación sexual principalmente, ¿no? En esa parte donde los habitantes van y le piden a, a Lot que saque a los ángeles porque los quieren conocer, una expresión que denota una relación sexual. Entonces se ha venido manifestando dentro del pensamiento colectivo de la iglesia que Sodoma y Gomorra pues es el símbolo de la depravación, la homosexualidad, ¿no? Todo lo que hoy tiene que ver con esas cosas. Siempre se le dicen, estamos viviendo en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Bueno, pensando que esta es como parte de la interpretación que se puede dar sobre este evento, el autor dice, bueno, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Ojo con esto, ¿eh? Esta es una clave de interpretación, pero no voy a entrar en este punto, pero dice como no solo es Sodoma y Gomorra, hay otras ciudades. Pero las otras ciudades nada tuvieron que ver con los ángeles de Lot, ¿no? Pero bueno, dice, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, esta expresión, hermanos, de fuego eterno, evidentemente es simbólica, ¿verdad? Porque Sodoma y Gomorra no están ardiendo ahora. Si el fuego eterno fuera pensado de manera literal, ¿verdad? De manera literal, pues evidentemente esto plantearía el hecho de que hoy las ciudades de Sodoma y Gomorra siguieran ardiendo, pero no. Esta es una forma simbólica de decir que fueron destruidas para siempre, ¿no? Para siempre. Por eso, cuando nosotros veamos en Apocalipsis que hay referencias de que seremos consumidos por el fuego eterno, mucha gente piensa que después de la eternidad los impíos van a estar ardiendo para siempre y todo el tiempo van a tener conciencia de que están sufriendo. No, no, eso no es una forma de interpretar el texto. Pero lo que quiero decir aquí es que vean ustedes cómo el autor advierte de manera muy fuerte a los falsos maestros de que eso les puede suceder. Israel, los ángeles,
Sodoma y Gomorra, ciudades muy importantes, ¿no es cierto?, de aquel tiempo. Y entonces, después de estas advertencias, que dice, bueno, ya les advertí, pero ahora les voy a decir quiénes son ustedes. ¿Por qué estas advertencias? Y lo que hace el autor de Judas es manifestar que estos personajes tienen una vida mala, son malvados, son malévolos, dicen por ahí, ¿no? ¿Quiénes eran estos personajes que se creían muy, muy santos y muy, ¿no? Primero, son hombres, estos hombres son visionarios de sueños malvados, piensen, que contaminan su carne y hablan mal de los ángeles. El versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, ¿no?, de estos típicos de que yo soñé, que Dios me dijo, Dios me reveló, y así tiene que ser, mancillan la carne, contaminan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Es decir, son gente que se enfrentan de manera beligerante, confrontativa, incluso con aquello en lo cual nosotros no podemos, ¿verdad? Este, am, rebelarnos contra este orden de la corte celestial. Esta es una de las cartas que habla mucho de los ángeles, ¿no? Si ya se dieron cuenta. Entonces, la angelología aquí es muy desarrollada, solamente que hay cosas que uno no logra entender porque se dice de esta o de cual manera, ¿no? Segundo, estos hombres malvados condenan todo lo que no entienden. Típico, típico, hasta la fecha sigue habiendo estas personas. Condenan todo lo que no entienden y las cosas espirituales sobrepasan su comprensión, pues porque están encerrados en su propia idea. De lo único que entienden es de instintos carnales, actúan de manera carnal y se gobiernan por ellos como hacen los animales irracionales. Dice el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. O sea, ante aquello que desconocen, toman una actitud, ¿no es cierto?, carnal, para sus propios intereses. El chiste que no se les caiga el teatro, ¿no? El chiste que no se les caiga la mentira. Entonces hay que reaccionar de alguna u otra manera. La tercera característica de estos hombres, ¿verdad?, que tienen una vida mala, es que son como Caín. ¿Quién es Caín en la tradición bíblica? Pues es el asesino cínico y egoísta. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Anda a preguntar por otro lado. Yo no tengo por qué darte respuesta de dónde está Abel, cínico, egoísta. Pero también son como Balaam, cuyo único deseo era la ganancia material. Balaam, el profeta, ¿cómo se llama? Pagano que quería plata, ¿verdad? Quería plata. Y que condujo al pueblo de Israel a pecar contra Dios. Son como Coré, la rebelión de Coré, que se rebeló contra la autoridad legítima de Moisés y se lo tragó la tierra como castigo por su desobediencia arrogante. Entonces, fíjense, son cínicos, egoístas, interesados, arrastran a las personas por caminos malos y son arrogantes y desobedientes. O sea, tienen todo el combo completo estos personajes, ¿no? Cuando una persona es cínica, hermanos, cuidado con una persona cínica. Los cínicos no tienen vergüenza, no tienen vergüenza, hermanos. Y son capaces de hacer y deshacer con todo despropósito y sin vergüenza alguna, ¿no? Dice el versículo 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, cínico y egoísta, y se lanzaron por lucro con el error de Balaam, ganancia, ¿verdad? Plata, pura plata. Ah, hoy conocemos a muchos de esos hoy en día. Y también dice, y perecieron en la contradicción de Coré, que se rebela contra Moisés, y finalmente Dios saca cara por Moisés, por su siervo, y termina siendo tragado por la tierra, Coré. Es decir, la verdad que no son buenas personas, buenas personas. Pero el autor, hermano, no solamente
va contra estos y va con todos. Por eso en la primera parte dice, yo les exhorto a combatir ardientemente por la fe que se nos ha sido dado por los santos. Bueno, también hay una palabra para ellos, ¿no? Para aquellos que están siendo atacados, hostigados, atosigados por estos personajes. Primero dice que Judas se dirige a los fieles. Deberían haber esperado todo esto, o sea, no es algo nuevo. Jesús lo dijo, y vendrán lobos rapaces, vestidos con piel de oveja, y se meterán en el rebaño, ¿verdad? Porque los apóstoles de Jesucristo ya habían anunciado de antemano que surgirían hombres malvados. ¿Qué dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 18 dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el espíritu. Entonces, no se espanten. No digan, ay, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué así? ¿Por qué asado? No, no se espanten. Esto ya estaba profetizado. Y lo mismo sucede hoy en día, hermanos. No es que no nos espantemos de ver en YouTube o en ver en muchas iglesias haciendo este tipo de personajes, no solo hombres, sino mujeres también, de manera cínica, descarada, egoísta, interesada, ¿no? Vendiendo terrenos en el cielo, imagínense. Ah, no es que nos espantemos, pero sigue existiendo. Imagínense hoy siglo XXI, pues ahora en el siglo primero era más difícil. No nos espantemos por esto tiene que suceder, por eso es que nuestra fe tiene que estar firme. Y entonces el consejo que le da el autor de esta carta dice, el deber del verdadero cristiano es edificar su vida sobre la base de la santísima fe. Arráiguense en Cristo. Aprender a orar en el poder del Espíritu Santo. Recordar las condiciones del pacto al que nos ha llamado el amor de Dios y esperar la misericordia de Jesucristo. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el temor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tienen que estar edificados en la fe, solo la fe. Jesús dijo, cualquiera que escucha estas mis palabras y es un hombre sabio y sensato, entonces edificará su casa sobre la roca. ¿Verdad? Y finalmente, el autor de Judas dice, todo el tiempo estará con el cristiano el poder de ese Dios, que puede guardarle de caer y conducirle con pureza y gozo a su presencia. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, al único y sabio Dios, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Entonces, evidentemente, no están solos. Dios peleará por ellos y hará salir adelante de ellos. Bueno, finalmente, hermanos, tenemos este tema de los ángeles, ¿verdad? Que, insisto, es un tema oscuro, al menos para muchos, incluido yo, que no conozco mucho de angelología, el tema de negar los ángeles. Dice, además implicaba que estos herejes negaban e insultaban a los ángeles. Se dice que rechazan la autoridad e injurian a los gloriosos. Dice, blasfeman de las potestades superiores. Las palabras autoridad y los gloriosos describen rangos de la jerarquía judía de los ángeles. O sea, los judíos, ¿verdad? Los rabinos judíos establecían estas jerarquías. El versículo 9 hace referencia a la historia de la asunción de Moisés, en la que se dice que a Miguel se le encomendó la tarea de enterrar el cuerpo de Moisés. El diablo trató de impedírselo y de reclamar el cuerpo. Miguel no hizo ninguna acusación contra el diablo ni le dirigió palabras insultantes. Solamente dijo que el Señor te reprenda. Si el arcángel Miguel en tales circunstancias no dijo nada contra el príncipe de los ángeles malos, está claro que nadie puede hablar mal de ellos, de los ángeles celestiales. Nadie puede insultar ni blasfemarlos. Así que las creencias judías acerca de los ángeles eran muy elaboradas. Espero algún día poder cumplir este propósito, desarrollar una cátedra sobre angelología. Cada nación, según la tradición judía, fíjense qué creían sobre los ángeles.
Cada nación tenía su ángel protector, cada persona, cada niño tenía su ángel. Todas las fuerzas de la naturaleza, el viento y el mar y el fuego y todas las demás están bajo el control de los ángeles. Hasta se podía decir, cada brizna de hierba tiene su ángel. Eso pensaba la tradición judía. Está claro que los herejes atacaban a los ángeles. Es probable que dijeran que los ángeles eran los servidores del Dios creador ignorante y hostil, y que un cristiano no debe tener nada que ver con ellos. No podemos estar totalmente seguros del por qué Judas menciona esto. No hay una, al menos entre los eruditos, no hay una certeza por qué estas alusiones. Pero lo que sí podemos decir en el contexto de toda la carta, que sus errores, pero a todos sus errores los herejes añadían el desprecio de los ángeles. Y para Judas, esta conducta era sin duda reprobable. ¿Cómo era esa injuria? ¿Cómo era esa blasfemia? No lo sabemos, ¿verdad? No hay una explicación de cómo blasfemaban o injuriaban a los que están en potestades superiores, ¿no? Ya sea arcángeles, serafines, ángeles. Pero sí sabemos que Judas sabía de esto y reprobaba firmemente que se blasfemara contra los ángeles. Pues es así entonces, queridos alumnos, que hemos llegado al final de esta carta, que es muy poderosa y que me parece que es muy, ¿cómo diríamos? Muy contemporánea, muy vital, muy aplicable a nuestros días, porque tanto Segunda de Pedro como Judas nos establecen un concepto, una idea, ¿no es cierto?, de lo que hoy nos está pasando. Hoy seguimos teniendo falsos maestros, ¿verdad? Que no solamente nos han metido doctrinas extrañas, sino que también hay falsos maestros que terminan desviándonos de Dios, negando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy están muy en moda las teologías o los puntos de vista de las culturas afroamericanas, por ejemplo, de las culturas mistéricas. Hoy está muy de moda todo lo que es de los hindúes, todo lo que es de de estas filosofías hippies, ¿no? De estas filosofías antiguas, tradicionales que creen en el animismo, que creen en distintos dioses, que creen en un montón de cosas, y ahora se están introduciendo a la iglesia, ¿no es cierto? Y evidentemente, pues eso eh, cobra vital relevancia que Santiago, perdón, que Judas diga, yo estaba escribiendo algo, pero eh, ver todo esto que está pasando me hizo escribirles en relación a esto. Así que bueno, hermanos y queridas hermanas, es interesante y poder siempre defender nuestra fe basados en nuestra santísima fe, dice Judas, eh, y saber que si nosotros nos mantenemos en Cristo y seguimos escudriñando su palabra y siendo fieles a su enseñanza y siendo obedientes a su palabra, Él nos guardará sin caída y nos presentará sin mancha delante de la gloria del Padre. Y bueno, con este pensamiento, con esta doxología, terminamos, hermanos y hermanas queridos, este bloque que hemos enfrentado, que le hemos denominado literatura en línea sapiencial, ¿no? Porque hay que ser muy sabios para poder identificar a los falsos maestros y actuar en consecuencia de lo que nosotros hemos considerado como epístolas universales. Con este hermoso canto, esta doxología maravillosísima de confianza y de esperanza, pues deseo que Dios nos siga bendiciendo y podamos seguir predicando sobre esto en nuestras iglesias. O sea, por eso cuando ustedes si eligen hablar sobre Pedro y Judas en la iglesia, en este ejercicio que les he pedido, dale saber a la iglesia, ¿no? La importancia de estar edificados en la fe, la importancia de estar informados, la importancia de estar plenamente preparados para contender ardientemente por la fe que se nos ha sido dada por los santos. Y yo creo que la iglesia empezará a valorar muchísimo
esta literatura y empezar a tener efecto. Por eso este ejercicio que les he dicho, preparen con mucho cuidado, con mucho amor, con mucha delicadeza, con mucha puntualidad y claridad la exposición breve que ustedes van a dar sobre la carta que hayan elegido, sea Hebreo, Santiago o Pedro y Judas. Dije primera de Pedro y la otra es segunda de Pedro y Judas. Háganlo con esta vehemencia, con esto de decirle a la iglesia, iglesia, abramos los ojos, abramos nuestro corazón a esta literatura, metámonos en esto, ¿no? Y yo creo que esto va a traer mucha bendición y muchas cosas lindas para nuestra comunidad de fe. Así que bueno, hermanos, si no hay alguna pregunta sobre esta última clase, a mi hermana Esther, a mi hermano Mario, si no hay alguna pregunta, duda o comentario, no sé si fui claro. De piel no, entiendo que de piel no soy claro, pero espero que sí, al menos de la explicación. Esther. Buenísima, muy linda la explicación de la palabra. Mi pregunta sería, ¿cuándo es el examen de las preguntas? Bueno, este examen va a estar disponible el fin de semana que viene. Entonces, ahí voy a abrir el examen y tendrán ustedes una semana más para contestarlo. Es decir, tienen a partir de ahora una semana para repasar, para leer, para volver a estudiar, etcétera. Y después de que se abre el examen, tienen otra semana porque ustedes eligen cuándo hacen el examen. Si lo hacen en ese momento en que se abre, o lo hacen al siguiente día o al siguiente, o esperan hasta el último día. Ojo con eso, pero igual puede pasar. Así que para el examen de preguntas que van a tener, tendrían a partir de ahora 2 semanas. Vuelvo a repetirles, hermanos, algunas suficientes preguntas van a partir de la lectura del texto bíblico, pero va a ser a libreta cerrada. No van a poder abrir su Biblia, tampoco. Y como dijimos ahora, el tema de los ángeles, bueno, le dejo a su ángel que les controle. Y como no pueden blasfemar contra los ángeles, bueno, seguro que todos van a hacer buena letra en ese sentido. No podemos abrir la Biblia, pero en la que está en la computadora podemos entrar, ¿no? A libreta cerrada y no, a computadora no, sino y a Google cerrado, y Wikipedia cerrado, y todo eso cerrado. No, la verdad, yo lo que quería decir nomás es que a mí me encantó por ahí la materia esta porque por ahí lo hablamos, ¿no? De, de que mucho de esto no lo tenía visto a profundidad de estas pequeñas cartitas, ¿no? Y, y a veces lo profundo de sus enseñanzas, ¿no? Y a mí eso, eso me encantó por ahí de ver que esta literatura me hizo pensar mucho en estos últimos días y ayudarme mucho por ahí en cosas que estaban pasando. Entonces, la verdad que me encantó la materia, me gustó mucho. Por ahí uno no las tiene olvidadas un poco a estas cartitas, ¿no es cierto? Ujú. Porque prácticamente no se predican de estas cartas, no se no se las menciona prácticamente, ¿no? Están ahí como un relleno de nuestra Biblia prácticamente a veces. Y yo creo que sacarlas un poco ahí, desempolvarlas y estudiarlas, no, para mí fue espectacular y la verdad que lo que aprendí y lo que me ayudaron fue maravilloso, ¿no? Así que Gracias, gracias amigo, por ahí gracias. Gracias. Por eso el último consejo que Judá le da a sus oyentes es decir, miren, esto no lo vamos a poder evitar. Estos falsos maestros van a estar y han estado durante muchos siglos. ¿Qué les pido? Que se edifiquen en su santísima fe y que aprendan a orar en el Espíritu Santo. No dice oren al Espíritu Santo, no lo dice. Dice oren en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la clave, hermanos? Fe y oración para todo. Fe, confianza en el Señor
Y la oración para que nos dé fuerza y sabiduría para poder rebatir, como dijo, contiendan ardientemente por la fe. Es decir, y hay que darle batalla a esto, pero no de manera necia, ni carnal, ¿no? Ni por arrogancia, ni por las características que tienen estos personajes. Háganlo en la confianza y en la fe de que el que es poderoso para guardarlos sin caída los presentará sin mancha delante de la gloria de Dios. Creo que es lindo y como dice Mario, nos siguen enseñando un montón de cosas, ¿no? Nos siguen enseñando un montón de cosas. Bueno, pues hermanos y hermanas, muchas gracias. Gracias. Sí, hermana Esther. ¿Las clases cuándo empiezan de la última materia? Y bueno, eso iba a decir, arrancamos la próxima semana. Este es el último trimestre donde no tenemos entre medio, no tenemos vacaciones. Entonces ya la próxima semana arrancan. Yo esta semana les voy a estar pasando su horario para que sepan las dos últimas materias que tenemos, que es el libro de Apocalipsis y Espiritualidad Cristiana 2, que son las dos materias con las que nos coronamos. Una es muy linda, ¿no es cierto? Y la otra tiene bestias y tiene cuernos y tiene copas y tiene todo. Pero la verdad que el libro de Apocalipsis es maravillosísimo, maravillosísimo. Es el mejor libro de la Biblia. Así que bueno, eso lo vamos a ver ya en la próxima cursada y ahí cerramos, hermanos y hermanas, el tema. El tema y la aventura. Y la aventura que hace 3 años nos embarcamos. Se fue tan rápido el tiempo, por favor, tan rápido el tiempo que ya terminamos. Ahí nos podemos comprar el vestido de Elsa y cantar Libre Soy. Ahí, ahí, como Frozen, libre soy, libre soy. Yo creo que ese es el canto lema que vamos a tener en su graduación. Bueno, gente linda, Dios les bendiga, cuídense mucho.